común y generalmente es una patología que sufren casi la mayoría de las personas y que gran parte de estos pacientes acuden justamente tanto a la consulta por la especialidad de gastroenterología o también de repente quizás por medicina general. Y lo definimos como la gastritis se define simplemente como una inflamación de la mucosa gástrica y esta inflamación puede ser predominantemente aguda, con infiltración neutrofílica o crónica con predominio de linfocitos o células plasmáticas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer, que generalmente esto es la definición en sí de lo que es la patología de la gastritis. La gastritis se puede definir tanto en gastritis aguda como también en gastritis crónica y vamos a tratar lo que es la gastritis aguda. La gastritis aguda es un proceso inflamatorio, así como dice, agudo de la mucosa generalmente de tipo transitorio. La inflamación puede acompañarse de hemorragia en la mucosa superficial y generalmente la forma más característica de la gastritis aguda es la forma erosiva, grave, que es una causa importante de hemorragia digestiva alta. Entonces, acá yo quiero que ustedes entiendan que generalmente la gastritis aguda es una inflamación transitoria, que generalmente con el tratamiento que nosotros indicamos, obviamente va a mejorar y obviamente va a pasar, obviamente ya a restablecerse normalmente la mucosa. Entonces, pero que a veces sumamos esta gastritis aguda, presenta erosiones y estas erosiones se vuelven como así puntos petequiales y obviamente por el mismo cuadro comienza a presentar sangrado. Entonces ahí viene qué cosa, cuando siempre encuentran procesos de gastropatías erosivas que generalmente son gran parte de hemorragia digestiva alta. La clasificación basada en criterios etiológicos para lo que es la gastritis generalmente aguda, de acuerdo a las evaluaciones etiológicas endoscópicas y patológicas referidas, se están progresivamente llegando a estudiar, definir y evaluar cada vez mejor el espectro de los cuadros de gastritis, clasificándose de acuerdo a estos factores en 3 categorías. 1, las gastropatías, en la que no existe componente inflamatorio, pero sí daño epitelial o endotelial, denominándolas endoscópicamente como gastritis erosivas o hemorragias. Eso es lo que yo quiero que tengan ustedes presentes. Entonces, en las gastropatías, ¿qué lo va a determinar la gastritis en sí? Es el estudio endoscópico y por ende, obviamente, tengo que sacarle una biopsia. Y la biopsia me va a determinar, obviamente, si es una gastritis aguda, si es una gastritis flemonosa, si es una gastritis crónica. Entonces, eso me va a definir qué cosa la biopsia. Pero en términos general, yo dentro de hacer una endoscopía, inmediatamente observo justamente el cambio de la coloración de la mucosa. La mucosa, obviamente, cuando está sana, tiene una mucosa brillante. Entonces, obviamente, cuando ya hay un proceso, por ejemplo, de tanto una gastritis atrófica o cuando hay puntos petecales o lesiones de repente elevadas o deprimidas, ya nosotros observamos alguna alteración a nivel de la mucosa. Entonces, esto nos va a manifestar, obviamente, es una gastropatía, pero el que me va a determinar el tipo de gastritis va a ser la biopsia. Indudablemente, por eso dice gastropatías en las que no existe componente inflamatorio, pero sí hay daño epitelial o endotelial, denominándolas endoscópicamente como gastritis erosiva o hemorrágicas. Otro componente son las gastritis erosivas y hemorrágicas, que las causas más comunes son las ingesta de drogas, obviamente a la cabeza están los AINES, estado de estrés, mire, ya el estado de estrés ya forma un componente muy importante en las gastritis erosivas y hemorrágicas, y la gastropatía hipertensiva portal asociada a la presencia de hipertensión portal. ¿Qué significa esto? Que justamente ya es una gastropatía hipertensiva portal netamente característico de los pacientes con cirrosis hepática. Y en estos pacientes también podemos decir que es una gastropatía urémica. Claro que sí, porque obviamente en un paciente cirrótico, nosotros vemos qué cosa, que los valores de la urea
o en los pacientes también con pacientes que entran ya en procesos con hemodiálisis. Entonces, en esos pacientes, por la insuficiencia renal crónica ya de estadio 5, obviamente van a presentar por esta retención de la urea una característica que va a ser la gastropatía urémica. Entonces, mucho cuidado, son términos muy diferentes. Entonces, siempre cuando hablamos de gastropatía hipertensiva portal, siempre está asociada a la hipertensión portal y por ende a la cirrosis hepática. Ahora, otro grupo del grupo de las drogas, que son más frecuentes los AINES, como hemos hablado, esto va a causar una injuria gástrica por los mecanismos de acción tanto local como sistémica producido producto del efecto de los AINES. En lo que respecta a la gastritis no erosivas y no específicas, en las que en algunos casos son endoscópicamente normales, pero histológicamente se demuestra componente inflamatorio. Eso en las gastritis no erosivas y no específicas. En las gastritis no erosivas o no específicas, la causa más prevalente son las infecciones relacionadas al Helicobacter pylori, que ustedes tienen que saber y conocer. Y en mucho menor prevalencia están obviamente la gastritis de tipo autoinmune, biliar, linfocítica y las no específicas. Y miren la característica acá con el pulsor, obviamente en forma de nódulos, ¿no? Forma de nódulos como empedrado de la mucosa. Cuando vean esta característica de una mucosa macronodular, empedrado, todo, es característico netamente de una gastritis, pero producto de la infección del Helicobacter pylori. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes sepan y también tengan como referencia esto. Acá vienen otro tipo de gastritis de tipo específico ya, en la que existe allá hallazgos histológicos específicos. Y esto incluye un grupo variado de entidades o procesos como infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones parasitarias y micóticas, como también gastritis granulomatosas, gastritis colagenósticas, gastritis eosinofílicas, gastropatías hipertróficas, gastritis urémica, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, para eso ya ustedes tienen que tener en consideración que están dentro de las gastritis de tipo específico. ¿Y cuál es la patogenia, obviamente, en lo que es la gastritis aguda? El daño de la mucosa gástrica generalmente va a depender del tiempo de permanencia del factor o factores injuriantes. Claro que sí, jugando un rol muy importante en la capacidad que tiene justamente la mucosa a través de la denominada barrera gástrica para resistir a estos factores o los efectos deleterios de sus propias secreciones. Entonces, una barrera generalmente que nosotros tenemos en el estómago, muy aparte es el bicarbonato y el moco, que justamente van a combatir la acidez, las injurias de todo este tipo de que nosotros puedan de repente quizás producir daño a nivel de la mucosa. Entonces, acá nosotros queremos que ustedes más tengan mucho conocimiento en lo que hay factores obviamente injuriantes y factores defensores de la mucosa gástrica, que posteriormente lo vamos a tratar de revisar. La barrera gástrica generalmente está constituida por componentes preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Y generalmente la patógeno de estas lesiones es mal conocida, parte de que los mecanismos normales para la protección de la mucosa gástrica no son claras, por ende que la gastritis aguda se asocia frecuentemente ¿a qué? Una es al consumo abusivo de AINES, especialmente la aspirina, que generalmente forma parte de este cuadro de un, obviamente, agente agresor a la mucosa gástrica. Y generalmente la aspirina acetilada, la COX-1 o la COX-2, ya viene de conocimientos, obviamente van a vender medicamentos, ¿no? O por ejemplo, dicen, ¿no? Son medicamentos, por ejemplo, que calman el dolor, pero generalmente tienen un efecto COX-1 o COX-2, pero gran parte de los AINES que se venden ahora, el Etox, generalmente son antiinflamatorios que generalmente actúan a nivel de la COX-2. Entonces, no causan muchas erosiones a nivel de la mucosa gástrica.
Por eso es importante a veces el mercado farmacológico que te venden en gran cantidad, por ejemplo, el uso del ibuprofeno, naproxeno, obviamente tienen un efecto generalmente efecto de COX-1. Entonces, generalmente el COX-2 ya cuesta más caro y obviamente tiene un efecto menos agresivo de la mucosa. Se piensa que la COX-2 es la vía más importante de la respuesta inflamatoria, puesto que la COX-2 es inducida por la citoquina, mientras que la COX-1 no, generalmente, ¿no? La inhibición de la COX-2 por la aspirina deprime la producción tanto de las prostaglandinas de la serie D, E y F. Estas prostaglandinas generalmente inducen a la vasodilatación y aumentan la permeabilidad tisular, que a su vez promueve el influjo de líquidos y de los leucocitos. Estos fenómenos, ¿qué van a hacer? Van a favorecer la aparición de los síntomas clásicos de la inflamación, el edema, el rubor, el calor y el dolor. Entonces, por eso es muy importante justamente lo que es la inhibición de la COX-2, obviamente con lo que inducen estas prostaglandinas que van a inducir la vasodilatación. Obviamente van a aumentar la permeabilidad tisular, que es lo más importante. Generalmente cuando vamos a hablar de la enfermedad úlcera péptica, generalmente va a haber una alteración a nivel de la microcirculación a nivel de la mucosa gástrica. Y si va a estar alterado esta microcirculación a nivel de la mucosa, ¿qué va a producir? Va a producir un daño tisular. Y cuando produce un daño tisular, obviamente va a haber que hay una aparición de una lesión de continuidad, que más conocido como es una úlcera. Entonces ya tienen un conocimiento más claro cómo va afectando, obviamente, también, cómo va haciendo daño, obviamente, cualquier tipo de agente agresor, más que todo de los AINES. Acá viene otro factor agresor, que es el tabaquismo intenso. El fumar es un mal hábito, claro que sí, pero que también afecta generalmente a la gastritis, ya que la nicotina contiene tabaco e incrementa la producción del ácido clorhídrico y favoreciendo así la aparición de la gastritis crónica. Miren, ya es un agente muy que está relacionado ya con la aparición de una gastritis crónica. Al principio, generalmente la gastritis se presenta como una hiperacidez, ardor en el estómago, y obviamente el consumo de cigarro provoca una irritación mayor y puede desarrollar una gastritis tóxica con hipoacidez. Entonces eso es lo que yo quiero también que tengan mucho presente. ¿Me están escuchando al uno, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Acá también ya viene otro componente que es el consumo excesivo de alcohol, que también va a ser un agente agresor para una gastritis aguda. Entonces generalmente dice, doctor, he ingerido, o vienen el paciente al su consultorio y dice, doctor, no sé qué tengo un ardor, obviamente, y después de ese ardor he comido exceso de grasas y me ha comenzado a producir vómitos y he comenzado a realizar qué cosa, de repente quizás vómitos con contenidos hemáticos o contenidos porráceos o vómitos porráceos. Entonces, ¿qué va a ser? Está relacionado. Entonces, justamente, ustedes saben qué cosa, que el consumo excesivo de alcohol te produce una gastritis aguda. Entonces, hemos dicho que la gastritis aguda, obviamente, es una inflamación transitoria. Entonces, obviamente, le damos un tratamiento y comienza, ¿qué cosa? A revertir el cuadro. Entonces, a veces sumamos una post-ingesta de alcohol, ¿qué va a presentar? Va a presentar, ¿qué cosa? Una gastritis aguda. Y este tipo de aguda, ¿qué puede ser? De tipo erosiva, de tipo hemorrágico. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, es una implantación más clara de una gastritis aguda. El consumo excesivo de alcohol, obviamente, prolongado de alcohol, causa gastritis, como los productos químicos. El alcohol generalmente va a destruir la mucosa gástrica mediante la secreción de ácido clorhídrico en exceso. Entonces, el alcohol ocasionalmente no causa gastritis, pero el consumo crónico de alcohol sí conduce a la gastritis. Entonces, hay bebedores obviamente sociales, justamente también hay bebedores ocasionales, que en ciertas ocasiones, 2 o 3 veces al año, ingieren alcohol.
Pero ¿qué cosa es? Dicen, no, doctor, yo soy un bebedor social. Ah, muy bien, pero yo no soy alcohólico. Muy bien. Entonces, pero generalmente yo cuando tengo compromiso, generalmente yo ingiero licor 2 veces a la semana. Entonces, ¿qué puedes catalogar? ¿Va a ser un bebedor social? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa? Ya se dice que de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos de alcoholismo, ya es un paciente que tiene adicción al alcohol. Entonces, mucho cuidado. Entonces, otras causas que también te pueden dar causas de una gastritis aguda es la isquemia y shock, irradiación gástrica, va a haber también producto de traumatismos mecánicos, infecciones sistémicas, quimioterapias, antisecretoras que también nos va a dar cuadros de gastritis aguda. La fisiopatología, obviamente la fisiopatología está relacionada con la enfermedad ácido-péstica, eso es cierto, ya que es una enfermedad producida por la agresión del ácido clorhídrico, también de la pexina y las sales biliares. Y son aquellas partes del sistema digestivo que están expuestas generalmente al jugo gástrico, y esto va a resultar de un desequilibrio entre los factores agresores y los factores protectores de la barrera de la mucosa. Entonces, ya la enfermedad úlcera péptica nace de este desequilibrio. Entonces, ¿cómo puedo definir la enfermedad úlcera péptica? Entonces, la enfermedad úlcera péptica es aquella enfermedad desencadenada, obviamente, por un desequilibrio entre estos factores agresores y los factores protectores. ¿Ya? Y obviamente se va a localizar principalmente en el duodeno y en el estómago. Entonces, esta patología. Continuando, obviamente, también es aquello que da un conjunto de padecimientos del aparato digestivo en la cual la sobreproducción del ácido de la pecina produce inflamación habitualmente dan, ¿qué cosa? Como gastritis y también duodenitis. Entonces, acá tienen ya un estómago donde tienes, ¿qué cosa? Justamente las partes del estómago que ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? La parte del estómago es el fondo, el cuerpo, el antro, la parte prepilórica, obviamente el duodeno, y obviamente, como saben ustedes acá, que generalmente en el pilo y en el antro va a estar ubicadas las glándulas de las mucosas, ¿no? Y obviamente acá van a ver ustedes, en tanto el cuerpo como en el fondo, van a ver presencia del pexinógeno, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que es lo que tienen que conocer y eso es lo que tienen que ustedes tener presente. El fondo generalmente está formado por epitelio altamente especializado que se encarga de la secreción del ácido clorhídrico, también de la pexina y del factor intrínseco. El antro, para que ya sepan ustedes referencia, tiene en su mucosa células encargadas generalmente de la secreción de la gastrina, la que es regulada por la liberación vagal de la acetilcolina y el pH del antro. Por eso es importante cuando van a tener ustedes acá a nivel del antro, siempre hablamos de la enfermedad de Soliger-Ellison. Entonces, justamente nosotros vamos a tomar y vamos a ver presencia de úlceras múltiples y vamos a ver qué cosa que nos pide justamente el dosaje de gastrina, ¿no? Para determinar si hay alteración o no hay alteración en esta parte del antro. Otra de las glándulas gástricas, o también la glándula gástrica oxíntica, también conocida, está compuesta por una serie de tipos de células, ¿no? Como sabemos acá, las células de las mucosas superficiales generalmente contienen gránulos mucosos apicales que van a provocar obviamente la protección contra los ácidos gástricos, además una secreción alcalina a base de sodio. Obviamente ya tenemos el bicarbonato de sodio. Células de las mucosas del cuello, ¿no? Que a nivel de tiene un efecto de buffer sobre los ácidos. Entonces, generalmente ven ustedes la glándula gástrica oxíndicas, ¿no? Que están compuestas por, hemos dicho, de este tipo de células. Generalmente en la gastritis, este tipo de células están disminuidas y no hay una buena protección contra los ácidos, tanto del estómago y obviamente van a provocar una inflamación. Entonces, tenemos una forma también. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Obviamente en la gastritis aguda. Estamos hablando de gastritis aguda. La gastritis puede ser totalmente asintomáticas y en caso de existir síntomas, estos no son propios, tampoco no van a ser sino atribuibles a ellas, como es la presencia de ardor, dolorosidad o molestias postprandiales,
tanto en epigastrio, llenura precoz, vinagreras, mire, náuseas, distensión abdominal, síntomas que también pueden estar presentes en la dispepsia no ulcerosa, úlceras o neoplasias gástricas, o también duodenales, generalmente aún también en el colon irritable. Además, pueden manifestarse con hemorragias, hemos dicho crónicas o agudas, que podrían llegar a ser masivas con hematemesis y veleno. El tratamiento generalmente ante la presunción clínica de una gastritis y mientras se lleva a cabo la endoscopía y la confirmación histológica, se indican medidas terapéuticas que justamente van a aliviar los síntomas de los pacientes, ¿no? Obviamente prescribiéndose una dieta sin sustancias irritantes, nada de café, nada de tabaco, nada de alcohol y nada de ají, que generalmente es una indicación que a veces nosotros indicamos a los pacientes. Así como también evitar las drogas que contrarrestan la agresión de la barrera gástrica, indicando ya no sean antiácidos orales, citoprotectores de la mucosa gástrica. Tenemos el sucralfato, el bismutol, el misoprostol y también algunas antagonistas de los receptores H2, como qué cosa, la ranitidina, la cimetidina, ¿no? La famotidina también, que son inhibidores de la bomba de protones, también obviamente a todos los que son el omeprazol y derivados, y obviamente los isómeros, y a los que pueden añadir también gastrocinéticos. También la gastritis por AINES, obviamente los síntomas pueden mejorar con el retiro, obviamente. Si la causa es la ingesta de AINES, yo lo retiro a los AINES, ya no le doy AINES y obviamente el estado de la gastritis va a mejorar, reduciendo a la administración de la medicación con alimentos, y en aquellos pacientes que persisten los síntomas, se les debe someter obviamente a la endoscopía digestiva y estudios citológicos para confirmar la etiología por AINES. Acá vienen ustedes al tratamiento de farmacológico, que es el omeprazol, que realmente el omeprazol permite que el esófago cicatrice y previene más daños esofágicos. También se utiliza para tratar, obviamente, las diferentes afecciones que el estómago produce demasiado ácido. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del omeprazol? ¿No? Cuando llega a la célula parietal, a través de la circulación sanguínea, esta generalmente es base débil y queda atrapada en los conductos secretores. El omeprazol obviamente se convierte en un ácido sulfénico y una sulfenamina, y la sulfenamina interactúa en sitios cruciales del dominio extracelular, tanto de lo que es los canales de canales de potasio, como también ATPasa, ¿no? Que son obviamente la bomba de protones, inhibiéndole obviamente por completo, y de esta manera puede unirse a los átomos de cloro e hidrógeno y por lo tanto se bloquea generalmente la producción del ácido clorhídrico. Entonces es la acción más específica del omeprazol. Acá también, obviamente, ¿dónde se va a sintetizar? Se va a sintetizar en el hígado a nivel del citocromo P450, que generalmente ese es el sitio de acción de lo que es el omeprazol. El lansoprazol también es un medicamento del grupo de inhibidores de la bomba de protones que actúan a nivel también del tracto gastrointestinal, reduciendo la secreción del ácido gástrico e inhibiendo la ATPasa de la membrana celular de las células parietales del estómago. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de acción? Obviamente inhibe la secreción gástrica del ácido, y este fármaco pertenece a la nueva generación, a la nueva clase de fármacos antisecretores, ¿no? De los benzimidazoles sustituidos, que suprimen la secreción del ácido al inhibir el sistema enzimático, ¿no? Del hidrógeno, del potasio y más de la ATPasa, ¿no? De la célula parietal. Casi es igual la misma acción del omeprazol. Sino, ¿cómo es? Por ejemplo, ya hemos dicho anticipadamente, y para que tengan ustedes, que el omeprazol es el metabolito activo, obviamente, de los IBPs. ¿Y qué es el lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol? ¿No? Son isómeros, obviamente, del omeprazol. Entonces, ¿qué diferencia entre el omeprazol y estos isómeros del omeprazol? Entonces, primeramente es el costo, es mucha diferencia. Una tableta del omeprazol
generalmente te cuesta 30 centavos. ¿Cuánto te cuesta un esomeprazol? Con su nombre Esotón, te cuesta 4.5. Entonces, ¿qué diferencia también hay además? Aparte del costo, es la cubierta que generalmente encierra este metabolito del omeprazol, que ya vendría a ser el omeprazol, que es un isómero. Entonces, ¿qué pasa? De que por acción del omeprazol, hemos dicho nosotros, que generalmente no se va a metabolizar, realmente no va a llegar la misma cantidad de concentración al hígado y va a llegar en número reducido, ¿no? Generalmente de 20 a 30%, mientras con el esomeprazol, ¿no? Que es una droga, obviamente, que tiene una buena cubierta, entonces va a llegar va a ser, de repente quizás va a ser menos agresivo, o no se puede destruir en el estómago por acción de los diferentes ácidos, y obviamente va a llegar a una mayor concentración al hígado. Llega a más del 50, 60, hasta 70%, y por eso es el costo generalmente más alto de los isómeros del omeprazol, ¿no? Del lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Entonces, esa es la gran diferencia que se tiene con estos productos. Y acá viene lo que es otro tema, lo que es la gastritis crónica. Entonces, la gastritis crónica se define como la presencia ya de alteraciones inflamatorias crónicas de la mucosa que producen finalmente atrofia. A la larga, esta gastritis crónica va a producir atrofia gástrica de la misma y puede producir, ¿qué cosa? Metaplasia epitelial, que normalmente en ausencia de no va a haber erosiones, pero ya te está produciendo una metaplasia epitelial. Generalmente las alteraciones epiteliales pueden llegar a ser displasias, claro que sí, y van a constituir una base para el desarrollo de los carcinomas. Entonces, mucho cuidado. Entonces, la gastritis crónica, si persiste, obviamente este cuadro se puede producir una metaplasia, y la metaplasia puede producir una displasia, y la displasia puede producir un cáncer in situ, cáncer avanzado. Entonces, por eso es importante que cosa justamente la gastritis crónica. Por tanto, la gastritis crónica es notable por diferentes subgrupos etiológicos localizados de la enfermedad del estómago, a nivel del antro y a nivel del cuerpo corporal. La patogenia, generalmente están principalmente asociadas a los diferentes cuadros etiológicos de la gastritis crónica, que son las siguientes: puede ser inmunológica, asociada a anemia perniciosa, puede ser a una infección crónica, especialmente por el Helicobacter pylori, puede ser debido a tóxicas o toxinas como el consumo de alcohol y tabaquismo, puede ser que cosas secundarias a un proceso postquirúrgico, especialmente tras una antrectomía duodenal de bilis, ¿no? Puede ser también por procesos granulomatosos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Entonces, todas estas entidades, a la larga, te pueden ser partícipes para que te den un cuadro de una gastritis crónica. Y acá hay que tener esa diferencia, y eso es lo que quiero que ustedes tengan muy presente, estos conocimientos bien claros, y es pregunta de examen. Hay dos amplias categorías de gastritis crónica: la gastritis crónica de tipo A y la gastritis crónica de tipo B. La de tipo A generalmente implica difusamente, afecta al fondo del estómago, pero generalmente no afecta al antro, solamente afecta al fondo. Es comúnmente un desorden del envejecimiento y afecta aproximadamente, generalmente, el 20% de la población mayor de 65 años. Generalmente se asocia a una anemia perniciosa. Entonces, generalmente, este de tipo A es una gastritis eminentemente inmunitaria, ¿ya? Inmunitaria. Entonces, no afecta al antro, sino afecta netamente, ¿qué cosa? Al fondo. Pregunta de examen. Y acá viene, ¿qué cosa? Lo que es la gastritis crónica tipo B, que afecta principalmente el antro del estómago, pero implica después a las porciones más próximas, que representan aproximadamente el 80% de la gastritis crónica. Y siempre esta gastritis de tipo B va a estar asociada justamente a lo que es la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, ¿cuál es la causa principalmente de la gastritis crónica?
se ha determinado que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo espiralado, gran negativo, microaerofílico y flagelado. Tiene movilidad y no esporulado, con potente actividad uriásica y que generalmente va a catalizar la hidrólisis de la urea en amonio y en CO2. Además, va a colonizar generalmente la mucosa gástrica a las áreas del metaplasma gástrico. Entonces, por eso es muy importante justamente esta bacteria del Helicobacter pylori. Entre las principales características de la bacteria se encuentra ¿qué cosa? Penetra en la mucosa, alcanza el epitelio, miren, es pregunta de examen, penetra en la mucosa, alcanza el epitelio, se adhiere por pseudópodos que la fijan y producen ¿qué cosa? Ureasa. Y que a su vez esta ureasa produce amonio y forma una capa protectora de álcali alrededor de la bacteria. Y esta obviamente va a elaborar citotoxinas vaculizantes del citoplasma celular y están asociadas a proteínas codificadas por el gen CAP-A. Generalmente acá tenemos ya CAP-A positivo y CAP-A negativo. La que tiene mayor efecto para que te produzca el cáncer es el CAP-A positivo. Esa es pregunta de examen. Entonces, más carcinogénico, ¿no? El gen CAP-A positivo es más carcinogénico que el CAP-A negativo. ¿Por qué? Porque va a producir lipopolisacaridasa de baja actividad biológica y esta se va a adaptar fácilmente al medio ácido y va a producir, ¿qué cosa? Una gastritis a tensión de oxígeno del estómago. Por eso es importante justamente esta consideración del Helicobacter pylori. Hay otros factores de riesgo, obviamente, son factores de riesgo para adquirir la infección por el Helicobacter pylori. La edad también es muy importante. A cuanto más edad, obviamente, mayor predisposición de qué cosa, de infección por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. También la raza también, ¿no? También tiene en consideración. El nivel socioeconómico, el abastecimiento de agua, el tabaquismo y la ubicación geográfica. Claro que sí. Generalmente, como van a ver ustedes en la revisión posteriormente del Helicobacter pylori, generalmente a nivel mundial, estamos hablando de a nivel mundial, casi el 50% de toda la población está infectada de Helicobacter pylori. ¿Ya? El 50%. Entonces, obviamente, hay otras zonas que están con 80, 90% de infección. Obviamente, acá en el Perú, ¿no? Estamos siempre oscilando entre el 50, más allá del 52%. Y generalmente acá en Puno, en la región de Puno, es un alrededor de 60-70% de infección del Helicobacter pylori. ¿Y debido a qué? Como saben ustedes, es a nivel socioeconómico y también al abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua, tanto en Puno como en Juliaca, en cualquier sitio, no garantiza qué cosa, el abastecimiento de agua las 24 horas. Entonces, generalmente tenemos 2 horas, 3 horas, y obviamente, ¿qué cosa? Va a haber escasez de agua. Y esto va a ser, ¿qué cosa? De repente, quizás un factor muy importante para la infección del Helicobacter pylori. Obviamente, la vía de transmisión se puede adquirir la infección del Helicobacter por ingesta de agua contaminada, o puede haber también contacto interpersonal. Los medios de diagnóstico, obviamente, diagnóstico clínico, los niños con Helicobacter pylori pueden tener varias presentaciones clínicas que pueden ser asintomáticos, con dolor abdominal recurrente, puede haber dispepsia, puede haber vómito, hematemesis, obviamente, cuando ya hay una enfermedad úlcera péptica, úlceras duodenales o enteropatía perdedora de proteínas. Claro que sí. El diagnóstico médico, obviamente, el diagnóstico complementario incluye a través de la endoscopía y la biopsia. Puede haber qué cosa, pedir exámenes de cultivos, prueba de la ureasa, prueba del aliento, obviamente inmunoG sérica, ELISA, técnicas moleculares como hibridación, sondas marcadas, obviamente oligonucleótidos, el DNA específico y la secuencia de genes. Entonces, esto van a ser justamente como medios diagnósticos para lo que es el Helicobacter pylori, que posteriormente lo vamos a revisar. El tratamiento de la gastritis crónica generalmente depende del grado de los síntomas de la causa subyacente cuando son por infección del Helicobacter pylori, que se confirma con agente causal, y obviamente la decisión de tratar llega a ser más complicada. Generalmente se utiliza varios tipos de regímenes para tratar el Helicobacter pylori, que lo vamos a revisar.
es con el omeprazol, conjuntamente con la amoxicilina o claritril, y se alcanza generalmente con esta terapia, alcanzamos el 80 y el 85%, ¿no? Realmente da unos buenos resultados, ¿no? Con respecto. Vamos a revisar el siguiente tema de lo que es el Helicobacter pylori. Ven, ¿no, alumnos? Sí, doctor. Ya, acá, para nosotros, para los gastroenterólogos, desde el momento que se descubrió obviamente el Helicobacter pylori, ha habido generalmente mucho trabajo para los gastroenterólogos. Si no existiera esta bacteria, obviamente no habría mucho, obviamente, uso de parte de la farmacología, ¿no? Entonces, productos farmacológicos. Entonces, han visto ustedes que generalmente todos padecemos de gastritis y todos a veces, gran parte, si más se dice que según los estudios estadísticos, casi más del 50% de toda la población mundial tienen obviamente este germen que se puede decir que es el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori, obviamente sabemos nosotros, ya hemos explicado anteriormente, generalmente representa o está infectado, generalmente infecta casi el 50% de la población mundial se encuentra afectada. Ya sabemos que es una bacteria gran negativa, ¿no? Ureasa positiva, catalasa y oxidasa positiva. Esa es la característica, obviamente, de esta bacteria del Helicobacter pylori. Entonces, ureasa, catalasa y oxidasa positiva, ¿no? Entonces, eso es pregunta de examen. Las características generales, obviamente, es una bacteria espiralada o bacilos curvos, gran negativos. Miren, su tamaño es de 3 micras de largo y 0.5 de diámetro. Son microaerófilos e incapacidad de oxidar glúcidos. Justamente tiene una alta patogenicidad. Produce colonias recientes, son baciliares curvos, pero cocoides en longevidad. Su hábitat generalmente es a nivel del gastro, a nivel del estómago y también del intestino podemos encontrar. Para crecer, obviamente esta bacteria ocupa medios con sangre, suero, carbón y temperatura en intervalos de 30 a 37 grados centígrados y usa obviamente, ¿qué cosa? El hidrógeno y la metanogénesis que metabolizan los aminoácidos a través de las rutas alternativas. Como sabemos ustedes, catalasa también es ureasa es positiva. Los mecanismos de virulencia del Helicobacter pylori es qué cosa, a través de la ureasa, tiene una proteína del shock térmico, generalmente HSPB, proteína de inhibición del ácido, tienen flagelos de 4 a 6 flagelos, tiene aecinas, mucinasa, fosfolipasa, superóxido dismutasa, tiene catalasa y tiene una citosina de vacuolización. Entonces son los mecanismos de virulencia que es pregunta de examen, justamente de la residencia, obviamente del ENAM, y obviamente qué cosa va a ser pregunta de examen para ustedes, alumnos, que tienen que saber, ¿no?, de diferentes características del mecanismo de virulencia. La patogenia, obviamente, produce una inhibición de la producción del ácido gástrico, claro que sí, produciendo una neutralización de los ácidos gástricos. El accionar de la ureasa, obviamente, va a incrementar por su coexpresiva HSPB. Obviamente, la célula atraviesa la mucosidad gástrica y se pega a los epitelocitos, ¿no? Esa es su patogenia del Helicobacter pylori. Generalmente va a producir un daño tisular, es por los residuos de la ureasa, de la mucinasa, de la fosfolipasa y la activación de la citotoxina, formadores de vacuolas, ¿no? Se protege obviamente de fagocitosis y muerte intracelular por el superóxido dismutasa y la catalasa. Obviamente producen factores que estimulan, obviamente,
justamente este daño. La epidemiología, generalmente entre el 70 y el 90%, está en los países en vía de desarrollo. Miren, 70 y 90%, colonizados sobre todo los menores de 10 años. Se dice que el país más cercano de acá es Bolivia, y generalmente tienen alrededor del 70% justamente de predominio por la infestación del Helicobacter pylori. Del 70 al 100% de los pacientes con úlcera gástrica, mira, gastritis, úlceras duodenales, están infectados por el Helicobacter pylori. Miren, el 70 al 100% de los pacientes con úlcera gástrica, gastritis y úlceras duodenales están infectados por el Helicobacter pylori. Entonces, por esto es muy importante tener este conocimiento del Helicobacter pylori. Obviamente, los humanos, los simios, los cerdos actúan como reservorios, ¿no? Que tenemos que tener presentes. Acá hay diferentes transmisiones por ser la vía fecal oral, ¿no? O también por la vía respiratoria. Obviamente los portadores, obviamente va a haber los insectos, hábitos, tomar café, fumar y consumo de alcohol, y en la avanzada van a ser justamente algunos factores que van a disponer justamente la transmisión del Helicobacter pylori. El diagnóstico obviamente lo podemos hacer laboratorialmente, inmunológico o clínico. Si es laboratorialmente, lo podemos hacer a través de la microscopía, prueba de la ureasa, lo podemos hacer a través del cultivo, que generalmente nos ayuda bastante para el diagnóstico de lo que es el Helicobacter pylori. Inmunológico, realmente estudios serológicos y la detección antigénica para el Helicobacter pylori. Y clínico, ¿qué va a hacer en el clínico? Obviamente hacemos una endoscopia y tomamos una biopsia, ¿no? Para determinar si hay o no hay presencia del Helicobacter pylori. Acá el diagnóstico de la infección puede ser en niños y en adultos. Y obviamente tienen que tener conocimientos, obviamente, en los niños, antecedentes familiares de primer grado, ¿no? Con antecedentes de adenocarcinomas gástricos, niños y adolescentes con anemia ferropénica refractaria al tratamiento con hierro oral. Entonces, esto me pueden, ¿qué cosa? Determinar realmente si tienen o no tienen infección por el Helicobacter pylori. Y obviamente en adultos, obviamente comprobar la erradicación justamente tras el tratamiento. Siempre nosotros vamos a ya tener un conocimiento previo que tengan ustedes, lo hacemos a través del test del aliento. Va a haber qué cosa, diagnósticos de tipo invasivos y diagnósticos de no tipos no invasivos. En el invasivo lo hacemos a través del estudio de la endoscopía, a través del cultivo, de la histología, y lo hacemos a través del test rápido de la ureasa, que generalmente yo lo realizo en mi consultorio, ¿no? Y no invasivos, obviamente, el estudio de la serología y del antígeno en heces, ¿no? Que también nos ayuda bastante a verificar. Y obviamente en los adultos también tenemos que tener antecedentes personales de úlcera, ¿no? Antecedentes familiares, obviamente de primer grado, de adenocarcinoma gástrico, manejo inicial también de dispepsia no investigada en menores de 50 años, sin síntomas de alarma o de una dispepsia funcional. Si hay antecedentes personales de resección endoscópica, ¿no? O quirúrgica de cáncer gástrico, ¿no? O también en pacientes con anemia ferropénica persistente, ¿no? De causa no aclarada tras, obviamente, excluir sangrado, ¿no? Y obviamente si hay déficit de la vitamina B12, que también puede ser una causa aparente, ¿no? Entonces, estas condiciones generalmente nos ayuda bastante lo que es el diagnóstico de la infección por el Helicobacter pylori. El diagnóstico también continúa, se dispone de varias pruebas para el diagnóstico de esta infección, para que ustedes sepan. Acá tenemos a la cabeza una prueba de tipo invasivo, la prueba de la ureasa, ¿no? Que detecta la presencia de la bacteria en la muestra de la biopsia. La lectura final, después de 24 horas, tiene una sensibilidad y especificidad, mira, del 90-95%. ¿Y en qué consiste esto? Justamente consiste en tomar la prueba de la biopsia y llevar, ¿qué cosa? A un vial, a un líquido donde hay un contenido de la ureasa. Entonces, si nosotros insertamos en este vial, que es de color generalmente transparente o a veces un poquito de amarillo, lo ponemos la prueba de la biopsia, de la muestra que hemos sacado,
inmediatamente comienza a cambiar de coloración. Y generalmente cambia a la coloración color rojo. Entonces, si cambia la coloración rojo, nosotros decimos que es positivo. Y si no cambia, es negativo. Entonces, esa es la prueba de la ureasa, que es similar a lo que es el histológico. La prueba se considera diagnóstico de primera elección cuando se ha realizado, ¿no? Se ha realizado tras una endoscopía. También hay otra prueba que es el análisis histológico, inicialmente la prueba diagnóstica de elección, y actualmente algunos autores siguen considerando el método de referencia. Claro que sí, es la biopsia gástrica, es la prueba histológica. Y el cultivo y el antibiograma sirve para conocer el patrón, generalmente la resistencia a antibióticos de una determinada cepa del Helicobacter pylori, sobre todo cuando falla el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. La prueba del aliento, que viene también, ¿qué cosa hacer? Una prueba generalmente no invasiva, y generalmente es el mejor test no invasivo para confirmar la erradicación tras el tratamiento para el Helicobacter pylori. Entonces, pregunta de examen, ¿para qué sirve la prueba del test del aliento? Sirve para verificar la erradicación del Helicobacter pylori. Pregunta de examen. Pruebas serológicas, obviamente detectan anticuerpos séricos y están indicadas en el diagnóstico inicial en pacientes que no han recibido tratamiento de anti-Helicobacter pylori. Pero generalmente estas pruebas serológicas casi no, como hemos dicho nosotros, casi no nos ayudan porque detectan ¿qué cosa? Anticuerpos séricos. Otras pruebas nuevas que están investigando son basadas en la detección de antígenos del Helicobacter pylori en las heces, aunque parecen ser útiles en el diagnóstico inicial de la infección, y generalmente los trabajos clínicos que se están desarrollando determinan su papel en el seguimiento generalmente post-tratamiento. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos ayuda bastante para lo que es el tratamiento de lo que es en sí el Helicobacter pylori. Acá tienen un cultivo, miren ustedes, y cómo van detectándose las cepas ya del Helicobacter pylori, ¿no? La imagen del cultivo en placa de agar en sangre. Generalmente el Helicobacter pylori crece en medios de cultivo artificiales con suplemento de sangre o derivados después de 3 a 5 días de incubación en la atmósfera microaerofílica y en el intervalo de generalmente de 30 a 37 grados centígrados. Miren acá, ¿no? Ya va cultivándose el Helicobacter pylori en agar de sangre. El tratamiento, como ven ustedes, va a ser inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, etcétera, antibióticos, la tetraciclina, metronidazol, etcétera, y también podemos utilizar antihistamínicos, la cimetidina, la nisatidina, etcétera, ¿no? Y la prevención, obviamente, acá vamos a ver ambiente limpio y lo más simple posible, libre de gérmenes. Obviamente la vacuna se encuentra actualmente en desarrollo y obviamente las enfermedades clínicas te van a producir, ¿qué cosa? La gastritis tipo B, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico? El Helicobacter pylori. Generalmente el Helicobacter pylori en la gastritis tipo B se van a localizar generalmente en el antro, en el antro, ¿no? Y los síntomas iniciales no eliminan la bacteria, obviamente. La inflamación es crónica, puede producir atrofia de la mucosa, factor de riesgo para el carcinoma gástrico, claro que sí, y son los síntomas mismos que la úlcera peptídica, ¿no? Acá también tienen ustedes ya en esta diapositiva que generalmente la úlcera gástrica péptica presenta síntomas, dolor abdominal, náuseas leves, eructos, regurgitación, va a haber distensión y llenura precoz, también sentir mucho hambre luego de haber comido, ¿no? Y obviamente que ahí viene el término de dispepsia o indigestión. Obviamente, a la larga, esto que puede producir cáncer gástrico, más común es el adenocarcinoma, más en hombres mayores de 40 años. Los síntomas son más tempranos, no solo produciendo la extensión de los gases y la flacidez, sino hay factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo. Miren, acá ya viene, pues cuando hablamos del cáncer gástrico, ya hablamos qué cosa del grupo sanguíneo, en pacientes que tienen el grupo sanguíneo de tipo A, antecedentes familiares y aquellos cuadros de gastritis crónicas. Los signos y síntomas que pueden presentar de tipos avanzados en lo que es la infección por el Helicobacter pylori, dolor abdominal,
miren, ya mal aliento, dificultad para deglutir, pérdida inconsciente de peso, va a haber vómitos con sangre, flatulencias, náuseas y llenura abdominal vaga. Y acá van a ver ustedes ya las manifestaciones clínicas, ¿no? Se desconoce en qué porcentaje de la gastritis generalmente asociada a Helicobacter pylori es sintomática y qué síntomas se les atribuye a esta, ¿no? Generalmente el dolor abdominal recurrente, ¿no? El DAR, que se dice del niño o dolor abdominal funcional, ocurre generalmente en el 10 al 15% de los cadáveres entre 5 y 14 años y tienen 3 patrones clínicos. Las manifestaciones generalmente en niños con infección del Helicobacter pylori. Va a haber qué cosa, dolor periumbilical de intensidad variable, síntomas pépticos y va a haber un dolor localizado en la parte inferior del abdomen con relación a veces con el estreñimiento. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Yes. Y acá viene lo más importante, también puede haber, presenta síntomas pépticos, dolor localizado en la parte inferior del abdomen con estreñimiento, hemos dicho. Y acá lo que quiero que ustedes tengan en consideración, acá hay un estudio en España, se hizo un estudio endoscópico de 93 pacientes con dolor abdominal recurrente que demostró la existencia de esta infección en el 32% de ellos, miren, alto. Y por otra parte, muchos de los pacientes con dolor abdominal recurrente a los que se hace una endoscopía no tienen generalmente gastritis, aunque estos datos sugieren que el Helicobacter pylori puede estar ligado a la predicción del dolor abdominal recurrente. Generalmente, ¿qué cosa? En los niños. Este hecho no es aceptado únicamente, se ha demostrado la infección en pacientes rigurosamente asintomáticas en porcentajes similares a los observados en niños con dolor abdominal recurrente. En estudios realizados, obviamente, para valorar la posible relación entre la infección del Helicobacter pylori, gastritis antral, úlcera péptica y dolor abdominal recurrente, no existe ningún tipo de evidencia de asociación directa entre el Helicobacter pylori y el dolor abdominal recurrente. Por lo tanto, no es posible identificar a los niños con gastritis asociadas a la infección por la presentación clínica de esta sintomatología o por infectación del Helicobacter pylori. Acá también se han hecho unos trabajos muy importantes, ¿no? Obviamente unos consensos sobre lo que es el tratamiento del Helicobacter pylori, recomendación 1, ¿no? Y es una recomendación muy, muy fuerte, donde se ve qué cosa, cuál es el tratamiento óptimo para justamente para eliminar el Helicobacter pylori. Por ejemplo, tienen que tener ciertos criterios. 1, duración, dosis e intervalos de administración de inhibidores de bomba de protones y antibióticos. Entonces, lo que es la duración, cuanto más tiempo le doy, ¿qué cosa? El tratamiento de 10 a 14 días, el éxito de la erradicación del Helicobacter pylori va a ser mejor. Entonces, si yo doy tratamiento de 7 días, de 10 días y de 14 días, entonces yo tengo mejores resultados, generalmente cuando doy, ¿qué cosa? Mayor duración de días, ¿no? 14 días. Entonces, es una recomendación tipo 1, obviamente es una recomendación muy, muy, muy buena. Y obviamente, miren, como tratamiento de la primera línea de la infección por Helicobacter pylori se recomienda, ¿no? Una pauta cuádruple concomitantemente sin bisbutol. Obviamente, el acuerdo de los especialistas, ¿no? Votos del 100% totalmente de acuerdo y el grado de recomendación fue fuerte, ¿no? Y la calidad de evidencia fue moderada. Acá el Helicobacter pylori es un germen que afecta a la mucosa gástrica y lo tiene generalmente el 50% de la población mundial. En México se ha detectado casi, miren, el 64% de los habitantes. ¿Ya? Entonces, es el causante principal generalmente de la gastritis crónica y generalmente va a estar relacionada directamente con la producción de la enfermedad úlcera ácido péptica y del linfoma maltoma, ¿no? Generalmente. También se ha involucrado en la génesis del cáncer gástrico. El diagnóstico se establece también por diversos procedimientos invasivos o no invasivos con elevada sensibilidad y especificidad. Generalmente el tratamiento es con 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones. Con esto se erradica generalmente casi en el 95%. Y esta es una recomendación tipo 2 del tratamiento de elección.
acá bien ustedes, siempre van a haber inhibidores de bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina y metronidazol, y generalmente depende de la tasa de resistencia a antibiótico, ¿no? Y se ve que generalmente el metronidazol a veces ha causado mucha resistencia para lo que es el uso para la erradicación del Helicobacter pylori. Miren acá, la terapia triple no recomendada si la claritromicina generalmente es mayor del 15%. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Acá la terapia de elección generalmente es cuádruple, es la de mayor éxito, sin bismutol, ¿no? Resistencia dual, claritromicina más metronidazol. Y generalmente la curación es mayor del 90%, ¿no? Y acá tenemos la terapia concomitante, es más recomendada la terapia secuencial, no es superior al triple de la terapia en 14 días, ¿no? Y hay tratamiento híbrido también, justamente la validación más concluyente. Acá justamente van a tener ustedes ya algunos, la terapia cuádruple con bismutol más amoxicilina más metronidazol, ¿no? Y acá también es para pacientes alérgicos a la penicilina en áreas con alta resistencia a claritromicina. Generalmente en España, ¿no? ¿Qué utilizamos? ¿No? Es alérgico a la penicilina, ya no le damos penicilina, no le damos amoxicilina, le damos un IBP, le damos el bismutol, le damos la tetraciclina y el metronidazol. Acá, miren, tienen ustedes, acá en lo que más importante que sepan ustedes, justamente el empleo o no el empleo de probióticos. Y acá dice, no se recomienda asociar probióticos al tratamiento de erradicador del Helicobacter pylori de manera generalizada. No se debe dar. Y acá justamente dice, de momento no se recomienda asociar probióticos al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori para disponer de mayor evidencia de impacto sobre la efectividad y seguridad de la terapia cuádruple. ¿Ya? Fracaso del tratamiento. Acá del primer tema vamos a ver, ¿no? Tras el fracaso del primer tratamiento con claritromicina, se recomienda una pauta cuádruple con levofloxacino o bismutol. Entonces, ya cambiamos justamente la claritromicina por el levofloxacino. Pero nosotros sabemos que generalmente ya acá en el Perú se ve, obviamente, una alta resistencia al levofloxacino. ¿Por qué? Porque generalmente se ha hecho, cuando salió esta droga de levofloxacino, salió obviamente con una quinolona que tenía los mejores éxitos. Pero ¿qué pasó? Que como era una sola, se indica una sola dosis por día, generalmente hubo un uso indiscriminado de levofloxacino. Y esto a la larga causó obviamente mucha resistencia a lo que es justamente en el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, ¿no? Acá resistencia del Helicobacter pylori a la claritromicina, evitar uso de la claritromicina en el tratamiento de segunda línea y obviamente la terapia triple con levofloxacino, ¿no? Debido a una complejidad de la pauta cuádruple con bismutol, la ausencia de la disponibilidad de sales de bismuto y tetraciclina, y la erradicación media fue generalmente el 76%, mire, mayor eficacia y menor incidencia de efectos adversos versus la terapia cuádruple con el bismutol. Y acá van a ver ustedes las recomendaciones, obviamente es una recomendación, fue la octava recomendación, ¿no? 1, la terapia triple, un IBP más claritromicina más amoxicilina, y en el segundo dice la terapia que incluya claritromicina, no podemos dar, es un error. Seguimos la terapia triple, obviamente un IBP más claritromicina más amoxicilina, pasamos, no da justamente mucha resistencia, no hemos alcanzado un éxito para erradicar el Helicobacter pylori, iniciamos la terapia cuádruple, ¿no? ¿Y qué le damos? Inhibidores de bomba protonea más bismutol, más tetraciclina, más metronidazol. Fue una recomendación antigua. ¿Y cuál es la recomendación actual? Iniciamos con una terapia triple, IBP más claritromicina, más amoxicilina, le damos la terapia triple, ¿no? Es decir, IBP, claritromicina más amoxicilina y agregamos el levofloxacino, que también se ha alcanzado obviamente buenos obviamente porcentajes de erradicación. Acá dice, como tras el fracaso de la triple terapia de IBP más claritromicina más amoxicilina, generalmente más del 25% de las cepas del Helicobacter pylori son resistentes al levofloxacino.
Obviamente no curación mayor o igual del 90%. Por eso dice vigilar la resistencia a las quinolonas. Tras el fracaso de la terapia cuádruple ya sin bismutol, es el IVP más claritromicina, más amoxicilina, más nitroimidazol, obviamente hay un tratamiento de rescate. Y el tratamiento de rescate lo hacemos, ¿qué cosa? A través del levofloxacino y también del bismutol, ¿no? La terapia cuádruple. Entonces utilizamos, ¿qué cosa? IVP, amoxicilina, levofloxacino y bismutol. Y generalmente, miren, la tasa de erradicación alcanzamos casi generalmente el 90%, debido a qué cosa, una disminución de la resistencia a la claritromicina y al levofloxacino. Obviamente es un consenso que se tiene. Seguimos justamente el tratamiento de rescate tras fracaso de la pauta triple, cuádruple sin bismutol. A esto añadimos el bismutol a la pauta triple con levofloxacino y damos IVP más bismutol más amoxicilina más levofloxacino. Y acá justamente vienen las recomendaciones que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Reevaluar, obviamente, no tratamiento o sí tratamiento. ¿Cuándo damos también el tratamiento del IVP? Damos tratamiento, hemos dicho qué cosa, cuando hay presencia de úlcera péptica con presencia del Helicobacter pylori, también damos en pacientes que tengan el linfoma mal, que es un criterio validero para dar tratamiento de erradicador de Helicobacter pylori. Y obviamente cuando hay un paciente que es post quirúrgico, otra vez por una presencia de un CA de gástrico, en esos pacientes también le damos, ¿no? El tratamiento. ¿Y qué le damos? El IVP más la mucina más la rifabutina, ¿no? La tasa de resistencia fue muy baja, generalmente 1.3%, ¿no? Pero qué cosa, hay que tener bastante cuidado con la reacción de adversas medicamentosas, ¿no? Que puede poner una mielotoxicidad, obviamente el hemorama tras finalizar el tratamiento. Mucho cuidado con eso. Y el tratamiento antisecretor posterior al tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, obviamente se ve que generalmente es un grado de recomendación fuerte, ¿no? Dice obviamente dice el tratamiento erradicador sin mantenimiento posterior fue el 91%. Entonces, después que hemos dado el tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? Si no damos justamente este tratamiento erradicador, ¿no? Sin mantenimiento, el posterior, obviamente vamos a alcanzar el éxito del 91%. Tratamiento erradicador con tratamiento posterior, alcanzamos, miren, un punto más, el 92%, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Y esto obviamente es la última recomendación, las úlceras gástricas mayores de 1 centímetro. Miren, eso lo que quiero que ustedes fijen. Úlceras gástricas mayores de 1 centímetro, prolongar terapia antisecretoria. Entonces tenemos que continuar el tratamiento, previamente que ya le hemos dado el tratamiento para el Helicobacter pylori, continuamos con los IVPs de mantenimiento. Tras completar el tratamiento erradicador, obviamente hacemos una endoscopía de control, ¿no? Es un grado de recomendación fuerte, calidad de evidencia alta. Y obviamente acá también tenemos la úlcera péptica, es la primera causa de hemorragia digestiva, y obviamente el Helicobacter pylori asociada a la úlcera péptica es un factor etiológico principal de la enfermedad úlcera gastroduodenal. Y todos los pacientes con hemorragia digestiva evaluar la presencia del Helicobacter pylori y dar un tratamiento si existe la infección. ¿Y cuáles son las conclusiones que podemos nosotros concluir y tener presentes? Acá vienen justamente conclusiones y las recomendaciones. 1. Actualmente se recomienda que un tratamiento erradicador sea considerado efectivo cuando sea capaz de curar, miren, la infección del Helicobacter pylori en un porcentaje próximo o preferentemente mayor del 90% de los pacientes. Es una recomendación y una conclusión válida. ¿Ya? Como tratamiento de primera línea de la infección por el Helicobacter pylori, se recomienda pautas cuádruples concomitantes sin bismuto, ¿no? Obviamente el IVP más claritromicina, más amoxicilina, más metronidazol, o también podemos considerar la etapa cuádruple con bismuto. Es el IVP más bismuto, más tetracyclina y metronidazol. Que esta podría ser una alternativa como tratamiento erradicador de primera línea
una vez su eficacia sea confirmada en nuestro medio. Otra recomendación, se recomienda que la duración, miren, la duración de la terapia cuádruple concomitante sin bismutol, IVP, claritromicina, más tetracyclina y más metronidazol sea de 14 días. ¿No? Como quinto, se sugiere que la duración de la terapia cuádruple con bismuto, IVP, también más bismuto, más tetracyclina, sean de 10 a 14 días. Generalmente, en conclusión, 14 días de tratamiento. Con bismuto o sin bismuto, obviamente tenemos que dar 14 días. Acá otra conclusión y otra recomendación. En pacientes alérgicos a la penicilina, se recomienda el tratamiento de primera línea, una pauta cuádruple con bismutol, es decir, IVP, bismuto, tetracyclina y metronidazol. No se recomienda asociar probióticos al tratamiento erradicador de manera generalizada. Claro que sí. Tras el fracaso de un primer tratamiento que incluya claritromicina triple o cuádruple, se recomienda una pauta con levofloxacino, preferentemente cuádruple, ¿no? IVP, amoxicilina, levo y bismutol. También tenemos otra alternativa, si es una terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Utilizamos IVP, bismuto, tetracyclina y metronidazol. Ahora, otra conclusión, tras el fracaso de un primer tratamiento con una terapia cuádruple con bismuto, es decir, IVP, bismuto, tetracyclina y metronidazol, se recomienda una pauta triple o cuádruple con levofloxacino. Entonces, ¿qué le damos? IVP, le damos amoxicilina, le damos levo y le damos el bismuto. Entonces ya no incluye, ¿qué cosa? El metronidazol. Acá, tratamiento de rescate en pacientes, por ejemplo, que ya hemos dado de primera línea, segunda línea, tercera y cuarta, entonces ahí damos, ¿qué cosa? Un tratamiento de rescate con pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Cuál es el tratamiento? Tras el fracaso de un primer tratamiento triple, IVP, claritromicina y metronidazol, se sugiere emplear una terapia cuádruple con bismuto, es decir, IVP, bismuto, tetracyclina y metronidazol. Ahora, tras el otro fracaso de un primer tratamiento cuádruple con bismuto, se sugiere una terapia con IVP, levo y claritromicina. Entonces, para esto siempre hablamos, obviamente, tras el fracaso de un primer tratamiento con claritromicina y una segunda línea, con levofloxacino, se recomienda un tratamiento cuádruple con bismuto, es IVP, bismuto, tetracyclina y metronidazol. Entonces, generalmente son las diferentes conclusiones que podemos determinar y tener claro este tratamiento efectivo para lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Igualito como dice acá, ¿no? Tras el fracaso de un tercer tratamiento, se sugiere reevaluar cuidadosamente la necesidad de erradicar la infección y, en su caso, pautar una cuarta línea con rifabutina. Ya tenemos el IVP, amoxicilina y la rifabutina. Ya sería, ¿qué cosa? Ya es un tratamiento de cuarta línea ya actualizado. Y en los pacientes con úlcera duodenal, que tienen que tener presente alumnos, no complicada, que no requieren AINES o aspirina, no se recomienda mantener el tratamiento antisecretor tras haber finalizado el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori. Esa es pregunta de examen. En los pacientes con úlcera duodenal, no complicada, dice, que no requiera ya AINES, aspirina, no se recomienda mantener, ¿qué cosa? El tratamiento antisecretor tras haber finalizado el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Otra conclusión, en los pacientes con úlcera gástrica, que no requieren AINES, ya no hablamos de úlcera duodenal, sino úlcera gástrica, que no requieren AINES, aspirina, se recomienda mantener el tratamiento antisecretor durante 4 a 8 semanas, tras finalizar el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Miren cómo cambia el concepto, ¿no? Úlcera duodenal y úlcera gástrica. Y en los pacientes con hemorragia digestiva por úlcera péptica, la erradicación del Helicobacter pylori generalmente elimina la práctica totalidad de las recidivas. Por lo tanto, una vez confirmada la erradicación y en ausencia de toma de AINES y aspirina, se recomienda no administrar el tratamiento de mantenimiento antisecretorio. Esos son puntos claves que ustedes tienen que tener presentes. Y para ver acá, justamente, ya más conciso de todo lo que hemos hablado,
¿no? De elección para el tratamiento electoral, elección de primera línea, en estudio de eficacia segunda línea por el momento y otras opciones, ¿no? Tenemos primer tratamiento, si fracaso en el primer tratamiento, si fracaso el segundo tratamiento, si fracaso el tercer tratamiento. Entonces, generalmente, si fracaso el tercer tratamiento, justamente en estudio de eficacias, utilizamos la segunda línea por el momento, ¿no? Valorar si realmente es necesario erradicar la infección, ¿no? Utilizamos el IVP más la amoxicilina más la rifabutina y el más o menos también el bisbutol. Entonces, este cuadro generalmente me va a tener qué cosa, la preferencia, obviamente, es no alergia a los beta-lactámicos, ¿no? Pero si hay alergia, obviamente, a la amoxicilina, ya tenemos otras opciones. Y cuando acá tenemos elecciones, ¿no? Otras líneas, por ejemplo, primer tratamiento, pauta cuádruple con bismuto, ¿no? Alergia a los beta-lactámicos, ¿no? Si fracaso en el primer tratamiento, utilizan siempre bien ustedes, IVP más levofloxacina más claritromicina, ¿no? Pauta cuádruple con bismutul, IVP, bismuto y tetraquina más metronidazol. Entonces, como también volvemos a recalcar, no asociar probióticos. Y acá necesidad de tratamiento antisecretorio tras erradicación. Miran, la úlcera duodenal, úlcera gástrica, hemorragia digestiva por úlcera péptica o cualquiera de las anteriores que requieran AINES, ¿no? Entonces, no necesario en la úlcera duodenal, en la úlcera gástrica sí, mantener de 4 a 8 semanas. En la hemorragia digestiva por úlcera péptica, no necesario mantener la terapia antisecretoria. Y en cualquiera de los anteriores que requieran AINES o aspirina, mantener durante el tratamiento con AINES y con el ácido acetil salicílico. Y acá vean ustedes también los fármacos, dosis, duración de los tratamientos erradicadores para la infección del Helicobacter pylori. Tratamiento, fármacos, aquí está la posología y la duración, ¿no? Terapia cuádruple con bisbutol, sin bisbutol, terapia cuádruple con bisbutol clásica, terapia cuádruple con levofloxacino y bismutol, terapia triple con levofloxacino y terapia triple con rifabutin. Entonces, todos estos cuadros son ya cuadros y terapias actualizadas que en el momento se utilizan, ¿ya? Y esto es un pequeño flujograma que solamente tenerle como referencia. Y esto sería todo con respecto a los dos temas que hemos querido presentar para que ustedes tengan un mejor conocimiento tanto de la parte de la gastritis como también del Helicobacter pylori. Si ustedes dominan obviamente esta parte más que todo de los tratamientos erradicadores de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, de rescate, etcétera, obviamente solamente es para que ustedes tengan conocimiento. Realmente que sepan ustedes de primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea, nada más, ¿no? Y a lo otro tratamiento secuencial, individualizado, obviamente de rescate, ya eso lo hace el gastroenterólogo, ¿no? Para mejor fineza que tengan ustedes. Entonces, alumnos, vamos al azar, obviamente vas a tomar lista y esperemos de repente quizás que el día jueves de la próxima semana o el día miércoles vamos a coordinar con el delegado, vamos a alcanzar siquiera realizar 2 temas más para hacer ya el examen, el primer examen, ¿no? Y obviamente que esperemos de que todos aprueben este primer eslabón que se tiene, ¿no? A ver. Doctor, disculpe, ¿me puede oír? Sí, sí. Doctor, disculpe, no sé si sería factible que nos facilitara las diapositivas, por favor. Sí, te vas a alcanzar todas las diapositivas, ¿ya? Bien, doctor. Bien, todas las diapositivas que hemos avanzado para que ustedes puedan ver y solamente los exámenes es de las diapositivas, ¿ya? Doctor, una consulta más. Tal vez para petición mía y de mis compañeros, tal vez se pueda reducir la cantidad de temas. Hasta ahorita vamos 12 temas que ya se han dictado, doctor. Está bien, pero son 24, tal como se ha comenzado. Uh-huh. ¿Y no habría la posibilidad, doctor, que quizás se pudiera reducir un par de temas? Un par de temas igualitos, pero que te pongan que más temas es mejor, menos temas es peor, porque te van a hacer de repente quizás ahí, miren, cuanto más temas,
Generalmente el examen es objetiva, es una sola alternativa. Y hay menos temas, ya te pongo caso clínico, ¿no? Y eso es obviamente que es más dificultoso para ustedes. Pero no se preocupen, generalmente todo lo que estamos hablando y obviamente comienza a repasar y reincidir, generalmente de eso se toma gran parte, ¿no? Entonces no hay problema, van a ver ustedes en el primer examen. Ya el que no, obviamente no asiste y no está presente y no participa es el que va a estar jalado, ¿no? Así de simple, alumnos. Ya, comenzamos con Soledad Merma. ¿No hay Soledad Merma? Cerruto, Presente, doctor. Mamani, Presente, doctor. Buenas noches. Flores Dueñas, Presente, doctor. Buenas noches. Denise Llanque, Presente, doctor. Buenas noches. Cruz Sosa, Meryl, ¿no? No está Cruz Sosa, ya, muy bien.